Planificar un viaje a Japón es abrumador. Entre elegir hoteles en Tokio, templos en Kioto, qué comer en Osaka, es facilísimo perderse entre tanta información. En esta guía les voy a ahorrar horas de investigación dándole los mejores consejos que nadie les dice para que su viaje sea un éxito total. Empecemos con lo que aplica para todo el viaje, la logística. El error número 1 es llevar maletas gigantes o mucho equipaje. Yo viajé 13 días solo con un equipaje de mano y un maletín. Moverse por las estaciones japonesas con mucho equipaje es una pesadilla. Mi consejo es viajar súper ligero o simplemente comprar una maleta extra allá para traerse sus compras. En cuanto al clima, la primavera con sus flores de cerezo es famosa, pero es bastante costosa. Yo, en lo personal, fui en otoño y la experiencia fue un 10 de 10. El clima es perfecto para caminar, muy poca lluvia en general, fue de lo más agradable. Por cierto, si este video les está sirviendo, les agradezco un like y que se suscriban al canal. Continuamos. Ahora, en cuanto al transporte, para moverse solo necesitan la tarjeta Suica. Esta funciona en las 3 ciudades, Tokio, Osaka y Kioto. Si tienen iPhone, la pueden descargar de manera digital y recargarla igual. Si tienen Android, tienen que comprarla física, pero de antemano tengan en cuenta que solo se recarga con dinero en efectivo. Otro consejo de oro sobre los trenes. Compren los tiquetes del tren bala con anticipación para asegurarse el asiento numerado con la posible vista al Monte Fuji. Eso sí, no paguen el Shinkansen entre Osaka y Kioto. Cuesta más del doble y solo se van a ahorrar 15 minutos de viaje. El tren local hace lo mismo y es a mitad de precio. Una vez resuelta la logística, hablemos de qué hacer en el Triángulo de Oro. Me refiero a las ciudades de Tokio, Osaka y Kioto. Mi mayor regla aquí es no hagan un itinerario estricto por hora. Agrupen los lugares en el mapa que quieren visitar y déjense llevar. En Tokio la inmensidad de la ciudad te absorbe. Yo por ejemplo visité los 4 miradores principales, el templo Sensoji, uno de los Team Labs, al igual que increíbles tiendas como las de Pokémon y otras marcas, pero en sí, en esta ciudad hay eventos acordes a las temporadas. Así que no duden en buscar en línea cuando lleguen a la ciudad y verán cómo hay eventos por tiempo limitado. Luego tenemos Kioto, que te ofrece una energía tradicional y pacífica. Es el lugar perfecto para bajar el ritmo y admirar la historia. Por cierto, en Kioto, si visitan el Fushimi Inari y en sus planes está ver el bosque de bambú, busquen en sus mapas porque ahí, justo antes de la entrada, desviándose unos 3 minutos, hay un pequeño bosque de bambú en el cual van a ahorrar mucho tiempo y van a evitar las multitudes. Por cierto, no duden en visitar el castillo Nijo. Vale la pena ver cómo se vivía en la antigüedad en Japón. Y finalmente, Osaka, que honestamente fue mi ciudad favorita. Es súper amigable para caminar, la energía nocturna está por todos lados, las opciones de comida son infinitas. Aquí deben de probar el Kobe Beef, créanme, no se van a arrepentir. Desde Osaka pueden hacer un viaje de un solo día hacia Nara para ver los venados. En mi opinión, no hace falta pagar para quedarse a dormir ahí. En mi primer viaje no visité ningún parque temático porque estos consumen días completos y quería una experiencia 100% japonesa. En general, las atracciones son muy diversas y para todos los gustos. Es importante ser realista, ya que ver todo lo que uno quiere es imposible. Y si quieren ver más a fondo, con más detalles, todas las atracciones en cada ciudad, en la descripción de este video les dejaré la lista de reproducción con todos los videos por ciudad y con atracciones en específico. Ahora hablemos de dónde dormir. Mi mejor consejo aquí es inviertan en un hotel con ubicación estratégica, cerca de estaciones principales. Ahorrar en hoteles mal ubicados les va a salir carísimo por el tiempo que van a gastar movilizándose. En Tokio y en Osaka me alojé en medio de la acción y la experiencia fue increíble. En Kioto quise ahorrar con un hotel menos céntrico y me arrepentí un poco, para ser honesto. Además, no sean flexibles con sus reservas. Yo extendí mi estadía en Osaka un día extra a última hora y buscar un hotel de último minuto fue una pesadilla. Nunca había visto una ciudad con todas las habitaciones vendidas, así que reserven con tiempo.
Ahora hablemos de la pregunta del millón, el presupuesto. Darles un número exacto es prácticamente imposible porque todos viajamos de manera diferente. Mientras algunos vienen con la meta de vaciar las tiendas comprando, otros prefieren gastar su dinero en atracciones o experiencias. Lo que sí tienen que saber es que la mayor parte de su dinero se va a ir en los hoteles. Son pequeños, pero como les dije antes, inviertan en uno que esté bien ubicado. Al contrario, la comida es bastante barata y deliciosa por todo lado. En cuanto a las compras, todo dependerá de qué tan exclusivas sean las marcas que desean comprar. Así que mi mayor consejo es analicen cuáles son sus prioridades antes de viajar. Armen un presupuesto basándose en eso. Les aseguro que en Japón hay muchísimas cosas increíbles que se pueden disfrutar al máximo sin tener que gastar una fortuna. Para cerrar, hablemos de comida, compras y supervivencia. Si van a invertir, que sea en dos cosas en específico. Primero, prueben la carne Kobe en Osaka y segundo, vayan a Shinjuku en Tokio a comer sukiyaki en el restaurante Omigenji. Fueron dos experiencias deliciosas y 100% recomendadas. Por supuesto, van a encontrarse una gran variedad de snacks y comida callejera. Probé de todo y todo me gustó. En compras, tiendas como Uniqlo, GU son un paraíso de precios bajos. Y Don Quijote en cualquier ciudad es una tienda donde pueden pasar horas. Es una atracción en sí. Aquí les va un secreto. Si usan lentes con aumento en Japón, es el lugar ideal para hacerse unos. La calidad es premium y el precio inmejorable. Y lo mejor de todo, listos en solo 45 minutos. Eso sí, una regla de oro para sus compras: lleven siempre el pasaporte físico con ustedes. Si lo dejan en el hotel, se van a perder del descuento libre de impuestos que les aplican directamente en la caja. Ojo, esta regla aplica hasta noviembre del 2026. Después de esto van a tener que hacer el ajuste de devolución de los impuestos en el aeropuerto, así que ténganlo en cuenta. Pasando a la supervivencia. El miedo más grande de todos es el idioma. Su mejor amigo aquí será la aplicación del traductor de Google. Usando la cámara pueden leer etiquetas, menús locales, comprar en supermercados o hasta para saber qué botón apretar en los famosos bidets japoneses. Y por último, recuerden las reglas básicas de la cultura y etiqueta. No coman caminando por la calle, mantengan el silencio en los trenes, siempre lleven una bolsa para la basura ya que no hay basureros en público. También es buena idea llevar algo de efectivo y si tienen tatuajes visibles tomen en cuenta que es muy probable que les nieguen la entrada a los baños termales. Van a tener que cubrírselos en tiendas como Don Quijote, van a encontrar los parches para hacer esto. Japón es un país que te cambia la vida. En mi canal hice un video detallado sobre ciudades y otras atracciones, así que no duden en chequearlo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden darle like a este video, suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Pura vida.